Ok, hoy haremos Anthony de Candy Candy. Voy a descansar tantito de hacer los del Chavo del 8. Porque necesito hacer al Don Ramón, pero también voy a hacer necesito cambiar el tipo de cuerpecito porque lo voy a hacer delgado. Pero en este caso primero voy a practicar con Anthony. Ya hice a Candy, hice a Terry y entonces ahora voy a hacer a Anthony. Voy a utilizar el color carne para la cabeza, manos y parte de las piernas. Voy a ocupar el color blanco para la parte del cuerpo, amarillo para el cabello, porque es rubio, el negro para el saco, porque lo voy a hacer estilo, que tenga el traje escocés. Entonces el saco va en negro, la falda, el kill, va a ser en verde y las calcetas son este tipo de verde. Y la capa va a ser en rojo, ¿sale? Entonces vamos a... estoy usando estambre angorita, pero pueden usar cualquier tipo de estambre. Y voy a utilizar el gancho del número 3. Y el gancho lo van a usar dependiendo al estambre que utilicen, ¿sale? Entonces, si lo quieren más grande, ocupen estambre más grueso y ya con eso ayuda a que salga más grande el muñeco. Espero me salga y vamos a comenzar. Voy a comenzar con los brazos y voy a utilizar en color carne. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ahí está. En la segunda vuelta a la 6 es punto por punto. Son 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena. Y ya. Entonces lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 6. ¿Ok? Ok. Llegamos a la vuelta 6 y voy a cambiar el color. Estoy improvisando este color blanco porque no viene especificado en la caricatura el tono de la ropa. Entonces, necesito meter este color para para la ropa interior del muñequito, ¿sí? Dejen desbarato esto que salió y ahorita regreso. Ya cambié el color blanco y de la vuelta 7 a la 16 es punto por punto. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Lo hago y regreso. De la vuelta 7 a la 16. ¿Ok? Ya hice un bracito, entonces ahora vamos a hacer el otro brazo. Lo hago igualito y regreso, ¿sale? Ok. Ya hice los dos bracitos, entonces ahora vamos a empezar con los piecitos. En los pies voy a empezar con color negro, que son los zapatos. Y espero me salga. Ando con unos nervios con este muñeco. Espero que sí me salga. Y vamos a hacer un anillo mágico,
o 2 cadenas. ¿Ok? Y vamos a hacer 6 puntos bajos en la segunda cadena. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Espérenme. ¿Ok? Ahí está. Después, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena. Hago un punto, un aumento. Un punto, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4, sube con una cadena y voy a hacer punto por punto. Son 24 puntos, no son 18 puntos, pero estoy tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos y nada más tomo la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer 4 disminuciones. Llevo una, espérenme. 1, 2, 3, 4 y luego hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 y cierro la vuelta. Ahí está. ¿Ok? Vean. Ya se está dando la patita. Luego, en la vuelta 6 voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 disminuciones. Es 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y cierro la vuelta. 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. Y vean, ya dio el piecito. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y 2 disminuciones. 1, 2 y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Lo relleno, cambio el color a color verde, pero al verde fuerte para las escaleras, para las calcetas. Y entonces lo cambio y regreso. ¿Sale? Relleno, cambio el color y regreso. Ok, en la vuelta 8. Ay, no, es que me dio risa la patita, vean. Ahí sí, ahí se ve. En la vuelta 8 a la 16 voy a hacer punto por punto. Son 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, espérame, 6,
7, 8, 9, 10 y cierro la vuelta. ¿Ok? Entonces, de la 8 a la 16, punto por punto en color verde. Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé hasta la vuelta 17, 16. En la 17 voy a cambiar a color carne y voy a hacerla de la 17 a la 21. Va a ser en color carne y también sigo tejiendo punto por punto. ¿Ok? Son 10 puntos en cada vuelta. Subo cada vuelta con una cadena. Y ya, ¿verdad? Sin aumentos, sin disminuciones. Estoy haciendo el trajecito escocés y ven que tiene las calcetas verdes. Entonces, tengo el zapatito, la calceta verde y voy a hacer la pierna, ¿ok? De la 17 a la 21. Lo tejo y regreso. Ok, voy a hacer otra piernita, miren. En la segunda piernita, no rematen por favor, porque voy a unir las piernas. Entonces, hago lo mismo y no rematen, ¿ok? Ya la rellené y seguimos tejiendo la otra piernita. Ok, en la vuelta 22 voy a cambiar de color blanco. Entonces voy a unir con una cadena la pierna. Entonces voy a tejer una cadena, 1, 2 puntos bajos y hago una cadena. Pongo la otra piernita y aquí, donde da al lado en medio, y ahí hago 10 puntos bajos, ¿sí? Punto por punto lo de la pierna. Van 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí, en las dos cadenas que en la cadena que tejí, hago un punto bajo y termino tejiendo 8 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 2, 4, 6. Ah, espérenme, pero nada más tejí. Ah, sí. 7, 8 puntos bajos. Y los dos que había hecho ya son los 10 puntos bajos. Sí. Y ya quedó unido. En la vuelta 23 van a ser las punto por punto. Y voy a tejer donde estaba la cadena. Y me van a dar 22 puntos bajos en total. ¿Sí? En donde está la cadena tejo 1. Son 2, 3, 4, 5. Y así, punto por punto, tejo en la vuelta 23. Ahí está. Ahí. Ay, espérame. Hay que tener cuidado con donde está el amarre. Ok. Sigo tejiendo.
punto por punto, y aquí voy a tejer un punto en donde está la cadena, ¿sí? Entonces ya lo tejo. Ay, espérenme, dejen corto este del amarre, ahí está, y entonces punto por punto, y me tienen que dar 22 puntos. Ok, ahí va, porque son 10 de cada pierna. La cadena que tejí, tejida por ambos lados, son 22. Entonces ya cierro. Vean, ya los uní. De la 24 a en la 24 voy a hacer esto. Voy a tejer punto por punto. No es cierto. En la 24 y 25, punto por punto. Bueno, la 24. Sí, en la 24 y 25, punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Son 22 puntos en cada vuelta. Y voy a subir con una cadena cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 vamos a seguir con el color blanco. Y voy a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, pero tomando la cadenita de atrás. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque voy a montar la faldita escocesa en esta tira que está sobresaliendo. ¿Ok? Entonces, la tejo y regreso. Punto por punto, pero tomando la cadenita de atrás. ¿Ok? En la vuelta 27 a la 29 vamos a tejer punto por punto, pero ahora sí tomando todo el punto completo. De la 27 a la 29, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Este tipo de cuerpo lo estoy haciendo así porque ya había hecho la Candy y había hecho a Terry Granchester. Entonces ahorita estoy haciendo a Anthony. Y por eso estoy usando el mismo tipo de muñequito, de cuerpo, para que quede igual como los otros dos muñecos, ¿sale? Ok, ya quedó, miren. Voy a ver hasta dónde queda el video para ver si puedo grabar o sigo con el tutorial. Hasta ahorita lo voy a dejar y voy a ver cuánto llevo de video y regreso.